Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy es el Día de las Madres y queremos felicitarle a cada una de ustedes. Feliz Día de las Madres. La palabra del Señor dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Yo espero que en esta mañana las hagan sentir súper especiales y las consientan mucho y que tengan un día muy bendecido. Ahora le invito a estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar viendo el capítulo 8 del libro de los Jueces y lleva por título: Gedeón captura a los reyes de Madián. Vamos a estar viendo la continuación de la guerra que comenzó la semana anterior. Amén. Así es que vamos a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sib, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, precioso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos. Nos presentamos delante de ti en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo, maravilloso Dios, buscando, Señor mío y Dios mío, tu presencia, tu gracia, tu ayuda, tu bendición, Señor mío y Dios mío, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor del cielo, a escudriñar tu palabra y a poner el contenido en nuestros corazones, maravilloso Dios. Bendecimos en esta mañana, Señor del cielo, a tu pueblo. Mira sus necesidades, sean físicas, materiales y espirituales, y le entregamos el tiempo al Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. La batalla de Gedeón la semana pasada se llevó a cabo, ¿verdad?, contra los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. 132,000 a 300 hombres de Gedeón. Los números eran de 440 a 1. El número en realidad estaba exagerado. No había en realidad manera de ganar, pero sabemos que el Señor ya le había prometido a Gedeón la victoria. Gloria a Cristo Jesús. Y se organizó Gedeón con 3 grupos de 300 hombres, ya que su ejército era de 300 hombres, y su armamento consistía en trompetas en su mano, cántaros y antorchas. Gloria al Señor. Y se dispusieron para la batalla, y el Señor se glorificó cuando ellos rompieron los cántaros. El enemigo escuchó el estruendo, y esto ocasionó confusión y consternación, por lo cual voltearon cada uno de ellos su espada el uno contra el otro y se mataron a sí mismos. Y los que pudieron llegar a sus vehículos, a sus camellos, salieron huyendo por el desierto a buscar las salidas para poder huir. Y sabemos que Gedeón había enviado un mensaje a sus hermanos para que los interceptaran en el camino y los eliminaran, ¿verdad? En eso nos quedamos la semana pasada. Y salieron rumbo a Oreb. Yo le dije la semana pasada que Oreb estaba dentro de Israel, pero en realidad Oreb estaba camino a Egipto, de regreso de Canaán o de Israel hacia
Egipto. Ahí se encontraba Horeb, fue donde se le apareció el Señor a Moisés en una zarza y donde también pues le dio los mandamientos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que tenemos la oportunidad de rectificar nuestros errores, ¿verdad? Que muchas veces en nuestra humanidad pues cometemos desde aquí, amén. Ahora este capítulo 8 es la continuación, como dije, de la guerra. Gedeón y sus hombres comienzan a perseguir a los que salieron huyendo, y en el proceso Gedeón pues convoca la ayuda de sus hermanos, las tribus que también estaban siendo oprimidas por los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, ¿verdad? Les mandó mensaje que ellos iban en huida y que no los dejaran escapar, gloria al Señor. Ahora leemos el verso 1 que dice: pero los hombres de Efraín, después de la guerra, la noche anterior, en la cual el Señor le da la victoria, los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, ¿verdad? Los efraimitas eran alborotadores y peleoneros, ¿verdad? Ya tenían fama por eso. Aquí los encontramos en este capítulo haciéndole pasar un mal rato a Gedeón. Le están reclamando el por qué no nos convocaste a nosotros a la batalla. Hubiéramos ido contigo. Y yo estoy segura que si Gedeón hubiera perdido la batalla la noche anterior, ellos ni siquiera hubieran preguntado qué ocurrió en aquel lugar, ¿verdad? Porque hubiera perdido. Más por cuanto había ganado la batalla, ahora le están reclamando fuertemente, ¿verdad? Están argumentando con él el por qué no los hizo partícipes en la batalla. Y aquí Gedeón usa la diplomacia, ¿verdad?, en una forma muy inteligente para aplacar la ira de los de Efraín. Dice: ¿por qué no nos llamaste con anticipación para ir a pelear con Madián? Ahora, él les contesta: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Estos son los efraitas reclamándole a Gedeón: ¿no llamándonos cuando ibas a la guerra con Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Estaban molestos, hostigándole o reprendiéndole duramente, pero como dije, él usó la sabiduría en ese momento y les dio una respuesta que podemos encontrar en Proverbios 15:1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En ocasiones es mejor usar la diplomacia como la usó Gedeón para no meternos en serios problemas. Porque si Gedeón se hubiera puesto también a hablar palabras, tal vez hubieran terminando peleándose entre ellos mismos, ¿verdad? Fue mejor quedarse no callados, sino contestarles sabiamente. Y les contestó así: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Les está diciendo que se compara lo que ustedes hicieron con lo que se compara conmigo. Les está hablando en su propio lenguaje. Ellos estaban familiarizados de lo que era el rebusco. Para muchos de nosotros conocemos el rebusco como pepenar o ir detrás del que va recogiendo la cosecha y ir recogiendo lo que se va quedando detrás, lo que el pescador o el que está cosechando va dejando atrás o se le va cayendo, pues uno lo va recogiendo. Ese es el que va al rebusco. En realidad les está diciendo: ¿qué fue lo que hice yo comparado a lo que ustedes hicieron? Porque ellos habían atrapado o capturado a dos príncipes. Leemos
ahí en el capítulo 7, retrocediendo unos versos atrás, dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Sib, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Sib lo mataron en el lagar de Sib. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Sib a Gedeón al otro lado del Jordán. Está diciendo Gedeón: en realidad yo no he hecho nada, porque todo el trabajo de la batalla la hizo el Señor. En comparación a lo que yo hice, ustedes me superaron mucho mejor, porque mataron a 2 príncipes. Amén. Les habló en su lenguaje para que pudieran entender, hablándoles de la cosecha de la cual ellos estaban familiarizados, y en realidad, ¿verdad?, ahí les dio el crédito a ellos, y el crédito no fue para Gedeón, y posiblemente fue porque Gedeón entendió que la gloria era exclusiva y específicamente para Dios, no para él. Hasta ahí miramos una tremenda humildad en Gedeón, un hombre inteligente que supo contestarles, y humilde, ¿verdad?, que no se glorió en él mismo, sino que le dio la gloria al Señor, ¿verdad? Dice el verso 3: Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Sib, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Dese cuenta que sus palabras sabias, la manera en que él trató con ellos, los hizo bajar la guardia y controlar su enojo. Ahora, la diplomacia funciona, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ser un poco diplomáticos en vez de pelear. Cuando no hay diplomacia es que terminan las guerras, ¿verdad? Ahora, los de Efraín van a volver a tratar este truco más adelante con Jefté, pero vamos a ver que no les va a funcionar. Jefté no les va a tolerar la bromita como Gedeón aquí les dio por su lado, ¿verdad? Se van a meter más adelante en serios problemas que mejor les hubiera sido no haber abierto la boca. A veces callados hacemos más que hablando. Dice el verso 4: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Ellos seguían tras el enemigo, ¿verdad?, porque aún quedaban 15,000 que habían escapado de la batalla. El resto de ellos, o como 120,000 de ellos, se habían autodestruidos unos a otros con su misma espada. El ejército era más o menos de 132,000 a 135,000, por los cuales todavía había cerca de 15,000 en huida, ¿verdad? Y ahí va Gedeón persiguiendo tras ellos. 15,000 contra 300, aún hasta ahí podemos mirar, son 5-1. Todavía el enemigo es más que los 300 hombres de Gedeón, y todo está bien mientras los fueran siguiendo. ¿Qué tal si se voltean? Entonces ahí sería otra cosa, ¿verdad? Mientras iban tras el enemigo, todo estaba bien, porque el enemigo era 15,000 contra 300, pero llevaban la promesa del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pero sucede que van cansados y tienen hambre. Dice el verso 5: y dijo a los de Sucot, llegó a la ciudad de Sucot y habló con ellos, les dijo: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Siba y a Salmuna, reyes de Madián.
En realidad aquí Gedeón les está haciendo un favor también a ellos, porque los madianitas estaban oprimiendo a toda esa región. Al pasar por su ciudad, él les pide ayuda. Les dice, sigo yo en persecución de estos dos reyes, Siba en Salmuna, y necesito de su ayuda. Mi gente tiene hambre, están cansados, denos una manita. Y sin embargo ellos les dicen, ¿acaso ya está el enemigo en tu mano? Y les niegan la ayuda. Vamos a ver, ahí dice, y los príncipes de Sucor respondieron, ¿están ya Siba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Los de la ciudad de Sucot habían visto pasar a los 15,000 hombres que llevaban la delantera, iban más adelante, de Gedeón con sus hombres. Ahora miran aquí a Gedeón con 300 hombres y ellos quisieron jugar a la segura, que si los persigue y el enemigo termina venciendo a Gedeón y nosotros ya desperdiciamos el pan de balde. Entonces no quisieron darle la ayuda que Gedeón les estaba pidiendo, ¿verdad? O que él esperaba de ellos. Les estoy haciendo un favor, yo estoy también venciendo al enemigo y los beneficiados también van a ser ustedes de vivir en paz aquí en la región, pero sin embargo no le ayudaron. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Siba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Escuche esta promesa que Gedeón les está haciendo. Cuando el Señor me dé la victoria, porque él llevaba la seguridad que ya el Señor le había prometido la victoria. Cuando el Señor me dé la victoria y yo regrese con las cabezas de estos dos reyes, voy a darles una arrastrada por los nopales, por los abrojos, por los espinos, por cuanto no quisieron ayudarme. Esta es la promesa que les está haciendo Gedeón por negarles la ayuda, por rehusar ayudar. Y dice el verso 8, de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. ¿Están las cabezas de Siba y Salmuna en tu mano? Y pues obviamente no todavía, por lo cual también los de Peniel le negaron la ayuda a Gedeón, dice el verso 9. Y habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre, ¿verdad? Peniel obviamente ya era una ciudad un poco más desarrollada, ya tenían su torre y posiblemente era la atracción de la ciudad, por lo cual dijo Gedeón, cuando regrese yo de la victoria y traiga las cabezas de estos dos reyes, les voy a derribar su torre, ¿verdad? Es una promesa que les está haciendo. Dice el verso 10, y Siba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Aquí es donde podemos mirar más o menos el número del ejército que tenían los madianitas, los hijos del oriente y los amalecitas, ¿verdad? Porque si habían caído 120 y aún huían como 15,000, es que el ejército era aproximadamente de 132,000 a 135,000, ¿verdad? El verso 11 dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbeha, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Siba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Siba y Salmuna, y yendo de espanto a todo el ejército, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Volvió a enfrentarse
al ejército de estos hijos del oriente, ¿verdad? Ahí donde los encontró acampando, porque como conocemos su trasfondo y su historia, ellos acampaban donde primero les daba la gana, ¿verdad? Dice el verso 14, y tomó un joven de los hombres de Sucot, ahora ya viene de regreso, y le preguntó, ¿verdad? Un jovencito. Y él le dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, 77 varones. En realidad lo que aquí hizo Gedeón de regreso de la batalla, después de haber vencido a los hijos del oriente y de haber perseguido a Siba y a Salmuna, y llenó de espanto al ejército, o sea que en realidad ahí él vino a ser un terror para ellos, ¿verdad? Le tenían miedo. Viene de regreso de la victoria y pasa por Sucot, y recordamos que es lo que había ocurrido en Sucot anteriormente, no habían querido ayudarle. Cuestionó a un jovencito y le dice, descríbeme cómo son los principales de la ciudad de Sucot. Dame señas, ¿cómo los puedo yo distinguir? Y el jovencito le explicó que eran 77 varones de ellos, y les dijo más o menos dónde encontrarlos para él regresar y cumplir la promesa que les había hecho cuando él regresara de la guerra, ¿verdad? Dice el 15, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Siba y Salmuna, todavía los lleva vivos, ¿verdad? El ejército cayó en aquel día de guerra, alguno que otro salió huyendo, pero lleva cautivos a los dos reyes, a Siba y a Salmuna, los reyes de Madián. Dice, acerca de los cuales me saheriste diciendo, o sea, me maltrataste, me trataron mal, me humillaron. ¿Están ya en tu mano Siba y Salmuna? ¿Para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. ¿Qué les había prometido? Cuando regrese, por no haberme dado pan, y dijo que los iba a arrastrar. Dice aquí que los castigó, posiblemente con las espinas les dio unos latigazos, ¿verdad? Por haber negado la ayuda a ellos. Eran 77 los encargados de la ciudad de Sucot, y a todos les dio su nopaliza, ¿verdad? O sea, no con un palo, esa es una paliza. Nopaliza, agarró el nopal y les pegó con ellos. Amén. El verso 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Recordamos también que los de Peniel no quisieron darle ayuda, no acudieron al llamado, ¿verdad? Sus hermanos o su ejército tenía hambre, estaban cansados y les negaron también la ayuda, y posiblemente los hombres de esta ciudad se pusieron, ¿verdad?, difíciles con Gedeón, por lo cual derribó la torre y los mató también a todos ellos. Leemos el 18, dice, luego dijo a Siba y a Salmuna. Siba y Salmuna fueron testigos de lo que Gedeón había hecho a estas dos ciudades, a Sucot y a Peniel, por no haberle dado ayuda. Ahí los llevaban, estaban observando todo lo que estaba ocurriendo. Dice, ahora los cuestiona a ellos. ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho.
Estos reyes, Siba y Salmuna, en su huida mataron a los hermanos de Gedeón, ¿verdad? Y dice, si les hubieran perdonado a mis familiares la vida, yo también les hubiera perdonado la vida a ustedes. Mas por cuanto mataron a mis hermanos, ahora yo voy a disponer de su vida. Pero le dice a su hijo mayor, posiblemente todavía un jovencito, un teenager, levántate y mata a los dos reyes. Pero obviamente el jovencito se sintió intimidado. Y déjeme decirle que no es fácil levantarse y quitarle la vida a una persona. No culpo a este muchachito que no haya querido o no haya tenido el valor para matar a estos reyes. Yo le he platicado anteriormente que yo no tuve valor de matar un pollo. Cuando me lo dejaron ahí para mata y come, dice la palabra del Señor, no pude matarlo, ¿verdad? Es algo difícil. Aquí está el jovencito, le están diciendo levántate y mátalo, y el jovencito se intimida y no quiere. Mas esto ocasiona que los reyes Siba y Salmuna hicieran burla de Gedeón y también de su hijo. Leemos ahí el verso 21. Dice, entonces dijeron a Siba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Siba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. En realidad lo que le está diciendo a Gedeón, pues si en verdad eres hombre, levántate y mátanos tú, porque tu hijo obviamente todavía no es un hombre, ¿verdad? Hasta aquí les doy un poquito de crédito a estos malandros porque fueron valientes para enfrentar su muerte, no les quedaba de otra, así tenía que ser. Y tomó los adornos, dice aquí, las lunetas que sus camellos traían en el cuello. Recordamos que los reyes llevaban su transporte bien adornado, ¿verdad? Llevaban sus camellos con adornos de oro para hacerse distinguir como celebridades o como reyes. Él le quitó los collares a los camellos. Nótese que esto, bueno, vamos a leer ahorita donde esto es lo único que a Gedeón le llama la atención, ¿verdad? Los artículos de oro. Dice el verso 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Una vez más miramos el tremendo carácter de humildad de Gedeón. El pueblo de Israel le sugiere que sea el rey de ellos, quieren hacerlo rey, hasta cierto modo quieren comenzar desde ahora ya una monarquía, ser regidos por un hombre y más adelante una dinastía, porque le están diciendo reina tú y tu hijo y tu nieto, y ahí todos los que sigan de la familia de Gedeón, ¿verdad? Una dinastía. Sin embargo, él en su humildad y entendiendo que la voluntad de Dios era Dios reinar sobre ellos. Sin embargo, su opresión había venido a causa de no someterse a la voluntad de Dios. Dice, Dios guarde que yo sea el Señor de ustedes, que Jehová se enseñoree de vosotros, gloria al Señor. Verso 24, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Aquí es donde yo le digo qué fue lo que le atrajo del botín solamente a Gedeón.
que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Parecía ser, ¿verdad? Estos eran descendientes, los hijos del oriente, Madián y Amalek, eran descendientes de los ismaelitas. Los hijos de Ismael eran familiares en realidad de ellos, sin embargo habían venido a oprimir ellos mismos a sus hermanos. Él pide que le den los zarcillos de oro, ¿verdad? Por lo cual ese era el botín. Le habían quitado a todos los dijuntos los aretes y también a los camellos los adornos que llevaban. Dice, ellos respondieron, de buena gana te los daremos. De buena gana, aquí están los aretes. Y tendiendo un manto, pusieron ahí una sábana, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,600 siclos de oro. Ahora, de los puros aretes que llevaban los ismaelitas, se juntaron aproximadamente 50 libras de oro, ¿verdad? Una cantidad grandísima. Si lo pusiéramos a dinero de nuestros días, Gedeón sería un hombre millonario con todo ese dinero de los aretes. Dice, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Está hablando ahí de esa cantidad, más o menos 700 ciclos de oro, de todo lo que juntó ese día, sin contar. Y todavía estamos hablando de las planchas o lunetas o collares que traían los camellos, era de puro zarcillo. Y si nos ponemos a pensar, estamos hablando de 132,000 pares de zarcillos, porque fueron los que mató Gedeón, ¿verdad? Los enemigos. Dice el verso 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Aquí leemos un verso trágico para Gedeón, ¿verdad? Un efod era el chaleco o el pectoral que traía el sumo sacerdote, y dentro de el efod él traía el urín y el tumín, ¿verdad? Era un artefacto por el cual ellos discernían la voluntad de Dios, preguntándole al Señor un sí o un no. Ahora, ¿por qué pensamos que Gedeón se hizo, o los estudiadores sugieren que Gedeón se hizo ese efod? Cuando el Señor lo llamó, a Gedeón le costó discernir el llamado de Dios. Recordamos cuántas pruebas no le puso él al Señor antes de rendirse completamente a la voluntad del Señor. Ahora, posiblemente leyó en la palabra del Señor o escuchó del efod, del pectoral que usaba el sumo sacerdote, que traía el urín y el tumín, y con el oro que él colectó del botín, se mandó a hacer su propio efod y lo puso en su casa, en la ciudad de Ofra. Y toda la gente comenzó a descender a esa ciudad para admirar el efod que había hecho de oro Gedeón. Con el tiempo, este artefacto se convirtió en un amuleto de adivinación. Perdió en realidad su verdadero sentido. ¿Por qué? Porque Dios permitió y dio el efod al sacerdote. Debería de usarse solamente bajo la dirección de Dios y solamente el sacerdote, y Gedeón no era sacerdote. Fue llamado como juez de Israel y como libertador del pueblo de Israel.
En realidad dice aquí, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Qué triste, ¿verdad? Que ese amuleto que él se consiguió vino a ser la perdición de él y de su casa, tristemente, ¿verdad? Lo leemos ahí. Y hicieron un ídolo de ese efod, ¿verdad? Perdió su verdadero significado. El sacerdote solamente podía usarlo bajo el respaldo del Señor. También esto nos enseña, mis hermanos, a nosotros a tener cuidado qué es lo que metemos en casa, ¿verdad? No nos emocionemos como Gedeón, creyendo que se estaba haciendo un bien en buscar de esta manera el discernimiento de la voluntad de Dios, terminó haciéndose un mal, ¿verdad? Tengamos cuidado con todas las cosas que podemos idolatrar en nuestra vida, ¿verdad? Un vivo ejemplo aquí, o trágico ejemplo de lo que le ocurrió a Gedeón y a su familia. Verso 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Esto fue el cumplimiento de la guerra que comenzó en el capítulo 7. El Señor le prometió la victoria a Gedeón y le dio la completa victoria sobre los madianitas. Jamás pudieron levantarse de este ataque, de este vencimiento, ¿verdad? Que los vencieron el pueblo de Israel. Ese enemigo quedó eliminado y reposó la tierra. Aquí miramos el patrón nuevamente. Mientras Gedeón estuvo vivo, hubo reposo en la tierra por 40 años. Una generación, ¿verdad? Hemos dicho que 40 años es lo que se cuenta o lo que se levanta una nueva generación. Esa generación, ¿verdad? Vivió en paz hasta el día que faltó Gedeón. Dice el verso 29, luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, ahí en la ciudad de Ofra. Ahí él vivió y disfrutó, digámoslo, esos 40 años que hubo paz sobre la tierra. Y Jerobaal fue el sobrenombre que se le dio cuando él destruyó el altar de su padre, que también era idólatra. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Otro error, ¿verdad? Aquí comienza esa época en la cual comenzaron a multiplicarse de esposas, a tomar muchas mujeres como esposas. Claro que teniendo muchas mujeres y produciendo hijos con él, tuvo 70 hijos y un hijo de una de sus concubinas. Entonces son 71 hijos que tuvo Gedeón. Dice el dicho, ¿verdad?, que los marineros tienen una mujer en cada puerto, y Gedeón también tenía una concubina en cada ciudad. Vamos a mirar ahí el verso 31, dice, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Dice el verso 32, Abimelech lo vamos a mirar en el siguiente capítulo. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Mire, el Señor en su misericordia le dio muchos años, y Dios en su misericordia nos aumenta los años para que nos volvamos de nuestros malos caminos, para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Dice, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Abiezeritas era el apellido familiar de ellos, Abiezeritas. Ahora, como todo tiene un principio y todo tiene un fin, y en esta tierra nadie vamos a ser eternos,
le llegó su momento a Gedeón y murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Y usted qué se imagina que va a ocurrir enseguida? ¿Verdad? Vamos a leer. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Volvieron a cometer fornicación espiritual, se prostituyeron tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Hemos dicho que muchas veces cuando hay paz, hay prosperidad, tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos olvidamos del testimonio que tenemos que contar, de dónde nos ha sacado el Señor y lo que ha hecho en nuestra vida, cómo ha restaurado nuestra vida y nuestro hogar. Por eso, mis hermanos, muchas veces el Señor permite ciertas pruebas a nuestra vida para volvernos a Él, gloria al Señor, porque cuando hay prosperidad y cuando todas las cosas están bien, el hombre tiende a desconectarse de Dios, y esto fue lo que ocurrió con los israelitas una vez más, dice el verso 35. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Vamos a mirar en el siguiente capítulo y en el que sigue cómo se olvidaron del héroe, de Gedeón, aquel que los había libertado de sus opresores. Y la opresión que estaban viviendo era terrible, y Dios en su misericordia usó a Gedeón para otorgarle la victoria, pero ahora se olvidan de ese favor y vienen contra los hijos de Gedeón. Eso lo vamos a mirar la próxima semana para que no se lo pierdan. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, una vez más estamos aquí agradecidos, Señor mío y Dios mío, delante de ti, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, que nos fortalece, que nos enseña, que nos aviva, Señor del cielo, tu palabra que es pan para nuestra alma, bendito Dios. En esta mañana yo quiero pedirte, Señor del cielo, por aquella madre, Padre amado, que aún no te conoce, Señor. Ábrele su mente, ábrele su corazón, Señor amado, para que te reciba como tu dueño, Señor y Salvador. Te pido, Padre, por aquella madre, Señor del cielo, que ha perdido a uno de sus hijos, Señor, dale consuelo en este día, Señor. Sabemos que estamos en guerra, el mundo está en guerra, Señor. Te pedimos que envíes, Señor del cielo, paz, maravilloso Dios, sobre estas naciones, Señor mío, Dios mío, sobre aquella madre que ha perdido a su hijo, Señor. Por aquella madre, Señor del cielo, que tiene a un hijo enfermo, Padre, fortalécele. Por aquella madre que no tiene que darle de comer a su hijo, Señor, provéele, Señor amado, conforme a tus riquezas en gloria. Y por aquella madre, Señor, que está agradecida en este día, Señor, y que levanta sus manos al cielo y te dice gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor del cielo, porque nos has alcanzado y nos has bendecido. Bendice a cada una, Señor del cielo, de esas madres, Señor del cielo, que están necesitadas de ti, Padre Santo, que les resplandezca la luz del Evangelio. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana. Feliz Día de las Madres. Dios les bendiga.